A esta hora le invitamos a participar en Comunidades en Comunicación, el programa comunitario más premiado de la radio. Hola, ¿qué tal, usuarias y usuarios de 94.9 Comunicación FM? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Comunidades en Comunicación. Les saluda a su amigo de siempre, Alexander Durán, director general de esta emisora. Nos acompaña en la parte técnica Luis Durán, en la gerencia de programación Yomir Durán, en la asesoría legal de la emisora la abogada Caterina Certo, en la gerencia de informática Ricardo Durán, y nuestro invitado de hoy es el exgobernador del estado Táchira, nuestro buen amigo y especial persona, recordado por los más humildes y por los más pobres, a quien dedicó su mayor parte de 8 años como gobernador del estado para ayudarlos. Este programa fue grabado previamente el día viernes 29 de junio a las 10:30 de la noche y se autoriza a los medios en general que deseen publicar o retransmitir este material, teniendo como única condición obligatoria dar el crédito, dar la mención al programa Comunidades en Comunicación con Alexander Durán y 94.9 Comunicación FM. Comunidades en Comunicación con Alexander Durán. ¿Quién es Ronald Blanco La Cruz? No necesita mayor presentación. Ronald Blanco La Cruz, el gobernador del estado Táchira, hombre entregado por este proceso bolivariano socialista que lidera nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a escuchar su saludo. De verdad, muchas gracias, capitán, por acompañarnos, muy amable por estar con nosotros, por cedernos este diálogo, esta conversación para el pueblo del Táchira, que lo quiere y lo aprecia mucho, por ese gran corazón y ese gran amor que usted tuvo para los tachirenses al frente de la gobernación del estado Táchira. ¿Qué tal, gobernador? Bueno, sí, de verdad, un saludo bolivariano y revolucionario a todo el pueblo del Táchira. Gracias, Alexander, por esta oportunidad de saludar al pueblo del Táchira. Y bueno, siempre con ese mensaje de fe y de optimismo, sobre todo llamando siempre a la unidad revolucionaria, porque es la única forma como podemos construir, como podemos hacer cosas buenas por la gente, estar unidos para que las fuerzas bolivarianas vuelvan nuevamente a gobernar el estado Táchira y bueno, salir de esta pesadilla en la que se ha convertido el gobierno de derecha, el gobierno contrarrevolucionario que hay en el estado Táchira. Entonces es bien importante tener en cuenta que para la consolidación de esa victoria popular es necesario la unidad revolucionaria. Por eso siempre cuando tengo oportunidad de dar una declaración a algún medio del estado Táchira, pues siempre insisto en la unidad revolucionaria como un factor fundamental para una victoria de la revolución nuevamente en el estado Táchira. Gobernador, esa unidad a la que usted menciona, que por supuesto es realidad, se necesita, ¿qué cree usted? ¿Qué pasó? 8 años de revolución bolivariana al frente suyo como capitán bolivariano, como hombre de confianza del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Sale usted porque pues no podía repetir en ese momento, no estaba en la Constitución permitido la reelección de gobernadores, y se intenta con otro candidato, no se logra. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Cómo ha visto usted el estado Táchira en estos años? Sí, bueno, efectivamente, bueno, tenemos que rememorar, ¿no? El 2008, sabemos que fuimos a una contienda electoral donde la oposición fue unida y nosotros fuimos divididos. Y también tenemos que saber que siempre las contiendas electorales, desde el 2000 para acá, o sea, tenemos que recordar que la primera elección, cuando las fuerzas bolivarianas presentan un candidato a la gobernación, perdimos la primera elección. La segunda elección, bueno, pudimos ganar, pero también tenemos que recordar que ganamos por 1000 votos, o sea, un voto, una diferencia muy pequeña. Y después fue la elección después del referendo, que por supuesto
la fuerza de la contrarrevolución no asistieron a votar después que perdieron el referéndum, porque bueno, su obsesión es Chávez, el comandante Chávez, y en esa oportunidad tuvimos una diferencia de unos 50.000 votos, que fue en el 2004. Cuando vamos a las elecciones del 2008, bueno, nosotros perdimos por 6.000 votos, pero 6.000 votos los obtiene una candidata que se lanza fuera de la decisión y de la elección del PSUV, pues. Y eso hace que bueno, esa pequeña diferencia sorprenda la misma oposición, que no esperaba que podía ganar, y por supuesto nos quita la posibilidad de que la revolución pudiera seguir gobernando en el estado Táchira. Entonces ahí observamos que la diferencia fue muy pequeña, casi los votos que sacó Rosa Velasco en esa oportunidad. Pues, o sea, ahí lo que nos quiere decir es que, aparte de que hay gente que cuando se dan esas divisiones y son compatriotas, se abstienen, dicen, no, pero voy a votar por uno, voy a votar por el otro, o sea, a mí me gusta es la otra, pero el partido tiene como candidato, o sea, confunde a la gente empieza a coger por un lado y para otro, ¿no? Bueno, mientras que cuando estamos unidos, pues la gente sabe que va a votar y va a votar por el candidato y por el partido, el PSUV o el MBR o el partido que estuviera en ese momento. Entonces, es una situación que nosotros debemos evitar porque eso confunde a la gente, pues. Por supuesto, ellos ganan y aplican su forma de gobernar propia de la derecha, pues. O sea, el maltrato a los trabajadores que son revolucionarios, los votan a todos, beneficiándose y buscando beneficios particulares, por ejemplo, beneficios con primas, los aportes que se le podían dar a los trabajadores de la Lotería del Táchira, de acuerdo a las ganancias que sacara la lotería que se repartían. Ellos volvieron a hacerlo para solo como estaba anteriormente, a la cúpula, al gerente, a los presidentes, a los directivos, ¿no? Lo que se había apoyado a los consejos comunales, pues el presupuesto lo dejamos, el del 2009, y no lo ejecutaron, que eran obras para los consejos comunales, que era transferencia de recursos. Creo que era uno de los presupuestos que realizamos para fortalecer el poder popular. Por supuesto, ellos no creen en el poder popular. Bueno, infocentros que fueron cerrados, recursos, no hubo apoyo para la gente que asistía al convenio Cuba-Venezuela. Nosotros desde Cuba tuvimos que pedirle a Margarita que por favor, que lo atendiera ad honorem, para que pudieran seguir mandando los pacientes. Bueno, los recursos que le damos a los hospitales para que los administraran los propios directores, para que no faltara nada en los hospitales, y pagarle a los médicos y pagarle, tampoco ellos cumplieron con eso. Bueno, y una serie de cuestiones que es la forma como ellos tienen de gobernar. Lo que están es pendiente del beneficio personal. Ay, ¿cuáles son las primas que cobramos como director? Mire, me sale un teléfono, un BlackBerry, o me sale un teléfono para mí. Y la otra forma es la manera de beneficiar a la clientela, a la gente que no hace el trabajo, que ni siquiera va a hacer el trabajo, y se presentan estos problemas que tiene la gobernación en la actualidad, ¿no? O sea, pagándole un pocotón de gente que no existe, pero que son del partido y que hay que sencillamente pagarles porque así trabajan, ¿no? Pero si te pones a sacar por diferentes áreas todo el beneficio que se da por Fundesta, los créditos, se eliminaron. Nosotros habíamos puesto 0 interés para que la gente pudiera solo pagar a capital, pues, o sea, si se le daba una cantidad de dinero, que pagara capital. Bueno, eso lo cambiaron, crearon un problema también, y ahí hasta unos presos por lo de Fundesta, quebraron Caínta, que la estábamos levantando para la producción de asfalto, piedra y construcción, está cerrada. Por supuesto,
las actividades que se desarrollaban, porque la vialidad del Estado requiere atención. No podemos decir que del gobierno nacional, es el gobierno regional que tiene que trabajar y arreglar, porque eso lo hicimos. Y bueno, tú has visto cómo se han ido generando problemas, mayores problemas. Entonces, es cuando uno observa, ¿verdad? Un desgobierno, cuando tú observas que no hay un ejemplo, porque se da una situación en la que los funcionarios están denunciados por cuestiones de corrupción. Entonces es bien complicado que un gobierno pueda salir adelante así, porque la autoridad moral la ha perdido, pues. Hay un desbalco en la gobernación. Sí, por supuesto. Funcionario señalado. ¿Qué opina usted de esto en cuanto a la cabeza de la gobernación? ¿No debería ser el primer investigado el gobernador por una situación de esta? Sí, por supuesto. Yo comentaba cuando estuvimos en las actividades a las que vine, ¿no? Que precisamente ante una situación de estas, ¿no? Por supuesto que la responsabilidad siempre va a recaer en la persona que ejecuta la situación, ¿no? Pero si tú no la denuncias, si te sorprenden en la actividad, o sea, cualquiera pudiera pensar que tú también eres cómplice de la situación, ¿no? Porque normalmente esas denuncias, algún trabajador se las hace llegar a uno como gobernador, o se las hace llegar el partido, o se las hace llegar esas oportunidades en que la gente escribe por el periódico, o como quien dice esa columna que dice está pasando tal cosa, que alertan a los gobernantes, pero a veces se hace caso omiso, y hacer caso omiso, la omisión es una responsabilidad, pues cuando tú te haces el loco ante una situación, o es que estás callando y estás aprobando lo que hace otro, ¿no? Entonces es una situación de verdad bien difícil. No la vivimos nosotros, ¿no? O sea, nosotros más bien que teníamos todos los medios, salvo los bolivarianos, los poquitos, ustedes, y una que otra emisora que apoyaba, pero el resto, la prensa escrita totalmente contraria, y cualquier errorcito que se hiciera en el gobierno inmediatamente lo sacaban. Y cuando salía, nosotros llamábamos a las personas, algunas tuve que pedirles la renuncia, y que investigaran, y después eran inocentes. Pero bueno, salió la denuncia y no podíamos permitir que la autoridad moral se perdiera, porque es lo único que tiene un gobernante, pues, o sea, su credibilidad. Cuando empiezan a robar todo el mundo en una institución, entonces se pierde esa autoridad, ¿no? Y es lo que yo siento que está ocurriendo en el gobierno del Táchira, pues. Y los más claros exponentes pueden ser los mismos trabajadores, pues, que hay trabajadores que trabajaron con nosotros, y hay trabajadores que trabajan en la actualidad con ellos, y hay trabajadores decentes, porque no te creas que toda esa denuncia y todo eso que se logró es por trabajadores decentes que denunciaron, pues, y dijeron. Por supuesto, capitán Ronald Blanco La Cruz, amigo, esta es Comunidades en Comunicación. Estamos en este programa pregrabado con el capitán Ronald Blanco La Cruz, el gobernador del estado Táchira, por supuesto llevando este diálogo con él para que el pueblo del Táchira conozca los puntos de vista del capitán bolivariano Ronald José Blanco La Cruz. Y habría cosas importantes, así como usted habla de esos trabajadores bolivarianos que se mantienen aún incluso dentro de la gobernación, muchos arrinconados, humillados, otros han demostrado la doble cara que tuvieron, porque hay unos incluso que lo traicionaron a usted, incluso hay gente que usted tuvo como directores de X departamento y ahora están rendidos a los pies del actual gobernador, y usted lo sabe. Sí, bueno, yo siento que de todo hay en la viña del Señor. O sea, evidentemente que cada quien es responsable, pues, de sus actos, ¿no? Pero yo me refiero a aquellas personas que decentes, coherentes, que pueden comparar, pues, o sea, pueden comparar, sería bien interesante, ¿no? Por supuesto,
a lo mejor ahorita no lo pudieras tú invitar a un programa, ¿no? Porque bueno, lo votarías, ¿no? Claro, pero como ya este gobierno ya está en el ocaso. Y bueno, cuando gane la revolución bolivariana y alguno de estos compatriotas pudiera, para ayudar a la gente, porque siempre es bueno la comparación, porque la comparación ayuda mucho, te pudieran decir, por ejemplo, a mí, yo me he conseguido compatriotas que me dicen, mire, oye capitán, resulta que, cuando usted estaba en la gobernación, no cobraban en las instituciones para hacer nada, para pedirle a la gente dinero y tal. Y bueno, resulta que esto se ha convertido ahora como en la forma de la cobranza, ¿no? O sea, esa vieja costumbre de pedirle a las empresas dinero y tal. Entonces, bueno, es una comparación que hace esta persona, ¿no? Y me dijo así, eso es satisfactorio, y yo se lo comento porque lo he oído entre empresarios, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, bien bueno que solo que ellos no salen y lo dicen, sino que se lo comentan a uno y a uno le queda como la satisfacción, pero más nadie lo sabe, la gente no lo sabe, ¿no? Entonces yo siento que esas comparaciones, la posibilidad de construir viviendas, casi 25.000 viviendas que se ejecutaron. Vamos a poner que como él duró 4 años, yo duré 8 años y él 4, él debió haber hecho por lo menos 12.000. Pero busquemos cuántas viviendas hizo en los 4 años, pues yo pienso que no llega ni a 300, pues. Capitán, usted sabe que justamente ese tema, yo conversaba esta semana exactamente con la gente del barrio La Chucurí, donde usted construyó, por cierto, casas a la gente pobre, a la gente humilde, y que incluso se le entregó sin cobrarles nada a cambio, ni siquiera medio. Y hay un señor allí muy humilde, se llama Luis Gutiérrez, que fue beneficiado por su gobierno, y me decía, los que votaron por el actual gobernador saliente ya casi, porque ya casi se va, le queda poco tiempo, están arrepentidos en mi barrio, y yo me he hecho a reír. Yo le digo, ¿eso por qué? Te dice él, no, él dice que él se ríe. Sí, porque cuando me consiguen en la calle me dice, oye, usted tenía razón, le hubiésemos hecho caso, hubiésemos votado por la revolución. Este señor no ha llevado a ese barrio ni una pata de cemento, menos construir casas. Usted construyó una cantidad de casas en ese barrio. Un ejemplo de los tantos barrios y sectores populares del Táchira que usted ayudó. Sí, por supuesto, es lo que te digo. Que debe haber voluntad para ayudar al pobre, al humilde. Sí, porque es una ideología, o sea, la ideología de la derecha capitalista es ayudar a los empresarios. Fíjate, nos denunciaban también, mire, que los terrenos que compró la gobernación para entregárselo a familias aquí por Paramillo, lo han agarrado para otros oficios, para otros intereses más de empresarios que para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta de eso. Cuando alguien una utilidad la distribuye entre los trabajadores y otro lo que quiere es distribuirla entre el presidente y el gerente general, te das cuenta de cómo piensa. Cuando para ellos es más interesante el dinero, que le den una línea que le permita hacer las llamadas que quiera, que la pague la gobernación, o que te den un equipo, un BlackBerry, o que te den, o aumentar los intereses, como se dice en Fundesta, o sencillamente no darle el dinero a los consejos comunales porque no los administras tú y no puedes hacer negocio con ese dinero, sino que se lo das a las empresas, sabiendo que rinden más los consejos comunales, por supuesto los que cumplen, porque también tenemos los que no cumplen, ¿no? Entonces, es una visión totalmente diferente a la de la Revolución Bolivariana, que es servirle al pueblo, ayudarlo, permitirle que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que puedan tener acceso a la salud, que tengan un barrio adentro. Esas tareas no son las importantes para ellos. Por eso es que cuando... Estoy hablando a nivel regional, sí, pero cuando se da a nivel nacional, si hay una crisis bancaria, ellos ayudan a los banqueros, no a los ahorristas.
Se puede entonces sacar como conclusión de esta parte que usted expresa que los gobiernos derechistas castigan al pueblo, al pobre, al humilde, al desposeído. Por supuesto. O sea, no hay interés que si en desarrollar viviendas, que si en asumir, como asume el presidente Chávez, los dignificados, las personas que sufrieron por la lluvia, que tiene trabajando chinos, rusos. En Caracas se observa cualquier espaciecito está en una construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y de repente tú ves a los compatriotas que vivían en un barrio pobre en el cerro, que se deslizó. Entonces ahora viven que si en la Avenida Libertador, o viven en un sitio que era de un terreno abandonado que la Misión Vivienda está haciendo, pero solo un gobierno revolucionario lo puede hacer. Entonces el pueblo tiene que tener confianza en el presidente Chávez, en lo que representa la revolución, y no dejarse engañar como se dejó engañar en esa oportunidad. Y ellos siempre van a actuar de esa manera. Ellos no van a estar pendientes de ayudar que sí al pueblo para que tenga salud, educación, porque aquí en la Cuarta República existían 1.400.000 personas que no sabían leer y escribir, y ellos nunca se dieron cuenta de ello. Tuvo que llegar Chávez para darse cuenta. Igualmente tuvo que hacer el presidente para crear la Misión Negra Hipólita, para recoger a la gente de la calle, para apoyarlos a aquellas personas que no podían ir a las universidades, porque las universidades era para un grupito nada más, para los hijos de los profesores universitarios. ¿No? El pueblo no podía acceder a esas posibilidades. Entonces, el pueblo tiene que estar consciente de lo que representa el comandante Chávez y de lo que representa la derecha, el capitalismo, y lo que pudiéramos decir en concreto, que el socialismo es el amor por el prójimo, es el amor por la gente, por la mujer, por el hombre, por el ser humano, y el capitalismo es el amor por el dinero, pues, que es la explotación. Entonces, ellos cuando van a tomar una decisión, la toman así. Por ejemplo, ellos dicen que de repente darle una ayuda a una persona que necesita terminar su casa es botar la plata, porque ellos piensan que el dinero debe hacerle a los empresarios para que generen empleo, según ellos, ¿no? Y resulta que estos empresarios se acostumbraron a ser especuladores, se acostumbraron a aumentar los precios, tener ganancias exorbitantes, pero esos son sus aliados, pues. Ellos, cuando van a tomar una decisión, por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, ellos no les gusta la Ley Orgánica del Trabajo, pero es que la Ley Orgánica del Trabajo es para el trabajador, es para ayudar al trabajador. Cuando te hablan ahora de que las misiones, no, que vamos a hacer unas leyes de misiones y montaron ese show y tal, mentira, pero aquí mismo no sacaron Infocentro, no sacaron a gente, como te digo, los cubanos los persiguieron, los sitios donde funcionaban la misión Barrio Adentro fueron desalojados, donde cualquier sitio de alguna misión lo sacaban. Entonces, ahora van a decir que las misiones, porque se dieron cuenta del tremendo error y de el impacto que tiene en la población, la posibilidad de recibir su vivienda, la posibilidad de ser tomado en cuenta con una pensión cuando es un adulto mayor. Bueno, aquí acuérdate, la huelga de la Cuarta República de los viejitos, de los adultos mayores, que les tiraban hasta agua y todo porque estaban exigiendo sus derechos. Bueno, ahora normalmente se le aumenta el sueldo mínimo y va aumentando. O sea, más nunca tú los viste protestando. Más y nunca. pensión para todo el mundo ahora. Por supuesto. Para todas las personas que ya están en su edad. No viste más los bachilleres sin cupo. ¿Dónde están los bachilleres sin cupo que hacían protesta? Entonces, bueno, fíjate algo. El presidente Chávez, con toda esa guerra mediática, porque bueno, este es un bastión para defender la verdad y los logros de la revolución, tu medio de comunicación, el de la comunidad. Pero no es así si tú comparas todas las radios reaccionarias que hay en este estado, y bueno, y imagínate tú, ellos dando, inventando y diciendo cosas que son y que no son, y con todo y después, eso pasa en todo el país.
Sí, porque una mentira repetida 1000 veces se hace realidad. Por supuesto. Y con todo eso, el presidente Chávez tiene 60%. Ahora imagínate tú si tuviéramos unos medios que normalmente informaran, educaran y permitieran el entretenimiento de la gente normales, sin tener que estar inventando y estar diciendo cosas. Cumplieran con el principio básico de los medios, que es educar, entretener e informar, de manera imparcial. Así es. Entonces, bueno, imagínate tú, presidente Chávez, llegar al 80%. Claro. Llegar al 80%. Bueno, entonces eso, la población tiene que conocerlo. O sea, ¿quién es mi aliado? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede pensar en mí? ¿Qué gobierno piensa en la gente? Y ese es el gobierno del presidente Chávez. Y por eso no han podido, pues no le han dado golpe de Estado, paro petrolero, ¿qué no han hecho? Conspiración tras conspiración. Ahora para las elecciones piensan usar lo mismo, fraudes, como hicieron para el referéndum. Y sin embargo, el pueblo bolivariano apoya al presidente, le da la victoria. Tremendo ejemplo nos ha dado el presidente con la situación de su enfermedad. Gracias a Dios, pues, porque es la voluntad de Dios, ¿no? Siempre la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia dice que todo el que ayuda al pobre, Dios lo librará en el día de la aflicción. O sea, nada más ayudar al pobre. Bueno, imagínate tú cuántos pobres no ayuda al presidente, cuántas viviendas, cuánta gente no ha enseñado a leer, cuánto no le ha dado comida en las casas de alimentación, cuántas neveras no ha llevado a sitios donde no había nevera, cocina, equipo. Mira, a veces tú ves en las comunidades pobres, uno lo ve, yo vivo en el valle, pero uno ve en el cerro cómo la gente en la avenida, en la intercomunal, bajan sus camiones y para subir esa nevera por ahí para arriba y que no tienen ni siquiera cómo hacerlo, pero por primera vez tienen una nevera, por primera vez tienen un equipo que se lo está dando la revolución. Entonces, claro, es cierto, por supuesto, recibimos una corrupción de la Cuarta República, una inversión de valores y por supuesto un funcionario, mira, que hizo algo indebido, pero hermano, y toda la ayuda que se da a la gente. Entonces tú, porque un funcionario hizo algo indebido, le cobró a alguien que le iba a dar una nevera, entonces el programa no sirve. No sirve, es el individuo que está haciendo eso. Claro. Pero el programa se hace para respaldar al pueblo. Entonces todo eso tiene que evaluarlo la población. O sea, el presidente lo que vive es pendiente de ayudar a los atletas. Ellos mismos lo dicen, tú lo oyes ahí, los que ganan medallas. Por primera vez que se atiende al deporte, pero en cada sector. Si te vas al sector petrolero, igualito. Cuando el presidente llegó, el barril de petróleo era 7, 8 dólares. Se lo regalaban. Ellos dicen que el presidente lo regalaban ellos y a los que tenían dinero, que era peor. Si tú te pones a ver, anteriormente los presidentes en Venezuela no mandaban, los mandaban. Fíjate que el presidente mismo nos lo dijo. A mí una vez me llamaron de la Casa Blanca cuando yo iba a visitar a Hussein para hacer lo de la OPEC, levantar la OPEC, los precios del petróleo. Mire, no es conveniente que usted vaya y visite. O sea, se meten en todo y eso es cierto. Si el presidente que no obedece a los mandatos de los Estados Unidos, ellos buscan, como hicieron con Zelaya, como hicieron ahora con Lugo, como hicieron con el presidente, con Correa, con Evo, o sea, y todos los que son incondicionales a ellos, bueno, usted los ve como se toman fotografías con el presidente estadounidense, ellos son la maravilla, bueno, Uribe es una maravilla para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el pueblo tiene que tomar conciencia y por supuesto, siempre estar analizando quién trabaja para el pueblo, quién es honrado, honesto, trabajador, servicial, para acompañar a estas personas, porque eso les van a ayudar. Pero aquellos que viven pendientes de su beneficio, de la riqueza, esos nunca los van a ayudar. Y eso es lo que representa la oposición en el país, pues. Eso es lo que representa la derecha en el país. No tienen ningún tipo de afecto por el pueblo, es más, lo han utilizado siempre. Y creo que es una buena oportunidad la que se nos da el 7 de octubre
para, con una cantidad mayoritaria de votos, decirle a la oposición: si ustedes quieren ser gobierno, tienen que cambiar, no pueden seguir con las mismas políticas de ADI y de COPEI que generaron a Chávez. O sea, ellos crearon a Chávez. Claro. Entonces, de verdad que es lo que siento, ¿no? Que debemos en todo momento apoyar la revolución bolivariana. Por supuesto, las críticas constructivas, revolucionarias que hay que hacer para mejorar cosas que haya que mejorar, siempre estamos de acuerdo con la crítica constructiva, pero definitivamente que ellos representan es el pasado y sobre todo eso, lo que dijiste hace un rato, no tienen tolerancia. Cualquier radio que dice cualquier cosa, la queman, le caen a piedra a la gente, le caen a golpe. Bueno, acuérdate que yo entregué el gobierno el 7 de enero del 2008 y no nos cayeron a golpe a todos los que estuvimos en la Plaza Bolívar. Y cuando nosotros, ellos, primero que no nos entregaron, y cuando nosotros le caímos a golpe a los diputados de ellos, que ganaron, que fueron a los actos del CNE, pero fíjate tú, es la intolerancia, pero de ellos, es el odio de ellos, no de nosotros. Entonces, el pueblo llano, humilde, sencillo del Táchira tiene que darse cuenta de esa situación, tiene que darse cuenta de lo que tuvimos, esa gran cantidad de obras que uno de verdad que le daba alegría cuando en los años, en el 2005, en Andes, 2004-2005, pero igualmente en el 2006-2007, cuando las obras de la Copa América, tuve esa gran cantidad de trabajadores que a veces venían los bolivarianos, hasta los mismos de la oposición, y había trabajo para todos. No peleaban porque es que necesitábamos tantos trabajadores que había para todos. Y tú pasabas y te conseguías en la obra a los bolivarianos. Pero también sabías que de este lado estaban los de la oposición trabajando. ¿Por qué? Porque bueno, lo que se buscaba era que vinieran las obras, que se hicieran la mayor cantidad de obras. La misma autopista. Nosotros dejamos dinero para que unieran lo que quedaba entre Colón y La Fría, para que por lo menos La Fría, Lobatera, hasta ahí se pudiera pasar completamente. Bueno, no la ejecutaron. Pararon el otro viaducto que estábamos construyendo. O sea, eso es del gobierno nacional. Hermano, es un solo gobierno. Cuando usted es gobierno municipal, gobierno regional o gobierno nacional, lo que importa es servirle a la gente. No, si ese municipio no votó por mí, entonces yo no lo voy a ayudar. Si ese municipio, como piensan ellos, ¿no? Entonces, de verdad que es una extraordinaria oportunidad. Yo espero y estoy convencido que el pueblo del Táchira de verdad que le dará un voto de castigo al gobernador del estado Táchira, porque de verdad que pienso que uno de los peores, porque yo no he hecho un estudio pero de los peores gobiernos que ha tenido el Táchira es este. O sea, y si tú lo analizas indistintamente, otros gobernadores de oposición, te darás cuenta y ellos lo dirán, pues, que un gobierno que no, o sea, que ¿dónde está la obra que pueden mostrar? Pues, no pueden mostrar absolutamente nada, porque el tiempo se le ha ido conspirando contra Chávez, el tiempo se le ha ido reuniéndose con gente de la extrema derecha colombiana, conspirando en Miami, conspirando en los Estados Unidos y pensando en ser presidente, porque hasta afiches de presidente habían en Caracas. Entonces siento que lo importante es que el pueblo esté consciente quién de verdad trabaja por él y quién está contra él, porque si el pueblo no se da cuenta de eso, puede caer en el mismo error, y eso es muy lamentable, que un pueblo se esté dando golpes con la misma piedra varias veces por no tener conciencia.
Oiga, esta es Comunidades en Comunicación, el sitio donde estamos pregrabando este programa. Ronald Blanco La Cruz, usted, gobernador del estado Táchira, 8 años, usted ha hecho todo este recuento, todo esto que nos ha explicado, es más que todo llamar a la conciencia del pueblo, ¿no? Pero quería preguntarle algo para seguir hablando el tema nacional. Aquí en el estado, usted en lo personal, dentro de sí, ¿siente una satisfacción? ¿Piensa que se hizo un trabajo o cree que lo que se hizo se ha perdido lamentablemente con este gobierno? Pero le pregunto esto porque uno va a la calle, uno anda en los barrios con la gente humilde, con el campesino, el obrero, el estudiante, la ama de casa, y mucha gente le dice a uno, oye, pero ¿por qué Ronald Blanco no se lanzó? Porque a usted escuchamos su nombre, a usted el presidente Chávez prácticamente le dio una orden, pues yo lo escuché, yo personalmente lo escuché cuando lo dijo en televisión nacional, y mucha gente se lo dice en la calle, y había una esperanza, ¿no? Y de hecho, yo hice una encuesta en la radio, usted sabe que nosotros hemos destacado mucho por las encuestas, y le preguntábamos a la gente qué opinaba, si le gustaría que usted volviese a lanzarse como gobernador efectivamente, porque fue lo que el presidente en ese momento dijo, y mira, del 100% de las llamadas, sin duda, el 100% dijo sí, un respaldo total a su persona. ¿Qué pasó? ¿Y qué siente usted que ha sucedido a esta época? Sí, bueno, fíjate, nosotros, cuando yo estaba en Cuba, efectivamente, el presidente me llamó y me dijo, mira Ronald, necesito que me apoyes para trabajar por la unidad en el estado Táchira. Y bueno, y así el 4 de febrero en el acto de Maracaibo, dijo, bueno, por ahí le pedí a Ronald que se viniera para que me ayudara con la unidad en el estado Táchira, ¿no? Entonces, bueno, fue el lapso de la situación de la enfermedad que todos conocemos del presidente, fue imposible por esa situación que habláramos, como me dijo, ¿no? Que era lo que se quería. Por supuesto, para lograr tener la mejor opción para ganar, pues, o sea, y evidentemente yo le planteé que era importante poder, o sea, hacer una medición de las personas que estaban. Yo pregunté si tenían algún tipo de medición, entonces no, o sea, por quizás recomendaciones, me imagino yo de los que habían estado siendo como los ministros que atendían aquí el Estado y eso. Entonces yo dije, no, pero sería bien bueno estar seguro de que hay una medición, una encuesta que pueda apuntalar, porque ¿qué es lo que nosotros siempre pregonamos? Nosotros pregonamos, mira, el que tenga el afecto del pueblo, ese debe ser el candidato. Ese debe ser, porque ¿cuántos problemas no tuve yo aquí con alcaldes que no querían lanzarse, pero resulta que el afecto lo tenía el otro? Y bueno, y esa prédica fue durante 8 años, el que tenga el afecto del pueblo, que sea el candidato. Nosotros, siendo consecuentes con esa prédica, realizamos una encuesta, pues. Realizamos una encuesta el que nos hacía las encuestas permanentemente. Y observamos como resultado en esa encuesta que el que tenía el afecto en aquel momento era Bielma Mora. Y bueno, y nosotros estábamos en un segundo lugar, por supuesto, te estoy hablando antes de la designación del compatriota Tarek, ¿no? Bueno, sencillamente por la misma situación de la que nunca le pudimos presentar al comandante la propuesta, que en concreto era, bueno, me necesitan para trabajar por la unidad, ok, yo puedo acompañar en el partido, tengo buena relación con todo el mundo, y si este compatriota, que es el que están dando las encuestas, es el candidato, bueno, va a ser como mucho más fácil enrumbar, porque ok, si hay alguien que te está apoyando a ti, pero el solo hecho de que ya yo diga que yo estoy con Alexander, poniéndote el caso de que tú fueras, ya la gente se va y se une toda la gente, ¿no? Entonces, y había un elemento que nadie lo considera porque nadie lo ve, que son las limitaciones de salud que presenté después del accidente del año 2000, ¿no?
que como todos saben, bueno, todos no lo saben, pero a veces uno tiene que como decirlo tuve un accidente bien traumático en el año 2000 y me pusieron una prótesis total de cadera que generó de una serie de situaciones y precisamente se están cumpliendo 12 años de ese accidente, que es lo que nos ha llevado pues a tener que mantener una rigurosa atención médica y sobre todo una atención para mejorar lo que es el peso por el asunto de la prótesis, de la circulación y toda esa serie de cosas. Entonces uno observaba que entre esa limitación de salud, que la gente no la ve, pero que de repente cuando te veían en una moto montado, Ronald, bájate de la moto, pero nadie se acuerda que es que te está doliendo la pierna, que no puedes seguir caminando, pero no le puedes decir a todo el mundo, mire, pero es que yo tengo este dolor y tal, y esto y el otro, porque la gente lo que quiere es un candidato que esté montado en la batalla y que esté enfrentando al adversario. Entonces, esa situación de no haber, por la enfermedad del señor presidente, y la situación de no haber podido tener una conclusión en relación a la propuesta que teníamos, y la limitación de salud, es lo que hace que, dada la situación que no se podía definir, se genere una decisión que por supuesto nosotros acompañamos, nosotros respaldamos, porque como dice el comandante, ¿no? O sea, uno puede ser tenaz en la discusión y estar proponiendo cosas, pero cuando se toma la decisión, lealtad en la decisión, pues. Entonces, en este momento es la lealtad al proceso revolucionario, a la designación que se ha hecho, y por supuesto nosotros la acompañamos. Pero te digo todo esto por la pregunta que haces, ¿no? Claro. En el sentido de que, bueno, y como no había tenido oportunidad de venir ni de poder conversar, porque bueno, estaba dedicado a las actividades propias del trabajo que estoy desarrollando en la UNEFA, pues entonces, bueno, cualquiera pudiera decir, porque en momento me enteraba, ¿no? Porque te llegan las opiniones. No, que una persona X dijo, Ronald no quiere venir. Salió en la prensa, ¿no? Sí, no, y se dijo, se comentó eso, ¿cómo no? No quiere venir. Bueno, fue una, ¿cómo diríamos? Fue como una afirmación del compatriota, pues. Pero no una palabra que yo dije, ni que, por favor, dila tú allá. No, o sea, sencillamente... Una solución que se tomó esa persona para decir en su propio nombre. Por supuesto, o sea, en el sentido de que yo entiendo de que la necesidad de tener un candidato en ese momento, y bueno, y Bielma era como el que estaba en ese momento de primer lugar en las encuestas y tal, y entonces como decir, oye señores, tranquilos, mira, aquí tenemos al candidato que está de primero en las encuestas, y Ronald no quiere. Entonces, olvidémonos de Ronald y olvidémonos. Pero yo después hablé con él y dije, mira, yo leí toda la declaración, lo único que no me gusta es que hayas dicho eso porque, o sea, solo eso lo puedo decir yo. Claro. O sea, solo lo puedo decir yo y nadie lo puede decir por mí, pues. Entonces, bueno, de verdad que esa es como la realidad, ¿no? La realidad que se planteó y... nosotros siempre, como lo decía hoy, ¿no? Yo guardo un profundo amor por este pueblo, ¿no? Por toda la experiencia que vivimos, por todo ese esfuerzo de entregar una casita, otra casa, un crédito, que si un graduado de la misión Sucre, que si un graduado de la misión, que si la medicina integral comunitaria, o sea, fueron 8 años acompañando al presidente Chávez en todo ese esfuerzo, y sabemos que él quería sencillamente poder haber discutido con uno, pero bueno, su situación de salud, que le pedimos a Dios pues que lo vemos muy bien, que siga así, no le permitía sentarse para, mira Ronald, vamos a definir, está bien, tú te vas con el partido,
y te dedicas a lo del partido y tal, pero esa conversación nunca se pudo dar, pues porque las situaciones de salud así lo ameritaban, ¿verdad? Es decir, permítame, capitán Ronald Blanco, la Cruz, amigo, estamos en vivo en su espacio Comunidades en Comunicación. Es decir, que la gente, por lo menos aquí en el estado, lo que uno siente, mucha gente en la calle, el común, piensa, es real lo que usted dijo, piensa que fue usted quien no quiso, porque como se escuchó en un momento determinado al presidente Chávez, y de hecho dar como una orden, ¿no? A Ronald Blanco, bueno, vete para el Táchira para que me arregles ese problema allá y me organizas el partido y tal. Y luego no se hay una respuesta nunca pública y quedó como en la zozobra, bueno, pero Ronald como que no quiso, entonces, pero no fue así, usted lo está aclarando hoy. No, realmente las limitaciones de salud que estaba atendiendo por propias, que no tenemos por qué dar los detalles, ¿verdad? No Claro, somos, claro. sino sencillamente, bueno, los que me ven por ahí que me dicen, oye, pero si está flaco, así hoy, puño, pero está flaco. Sí, bajé 20 kilos, o sea, necesitado por la misma exigencia de los médicos, ¿no? Y esa como elemento central, ¿no? O sea, como elemento central, junto a la que te había dicho, que de la encuesta que aplicamos, que estando de segundo, de verdad que uno decía, bueno, pero si siempre predicamos que el que esté de primero es el que tiene que ser el que debemos apoyar, porque con las condiciones de salud que tiene, o sea, lo propio es informarlo, pues, y así lo informé, pues, a la persona que me dio la instrucción, Claro, ¿no? claro. Le dije, le escribí en las oportunidades, mire, la situación que tengo de salud no me permite cumplir quizás con esa extraordinaria misión que usted me está imponiendo y que para mí es un honor. ¿Cuánto no quisiera yo, pues, tener las condiciones que tenía, no cuando tuve el accidente, porque después del 2000 que fue el accidente, sino antes, ¿no? En el periodo anterior a la campaña, que podíamos desplazarnos por todas partes y tal. Sin embargo, siempre la propuesta fue, si buscamos quien tenga el afecto de la gente y la necesidad es que uno dé su aporte en el partido, uno por supuesto que lo hace, ¿no? Claro. Pero siempre velando que ganemos, no ser solo un candidato, porque aquí la cuestión no es ser candidato, la cuestión es ganar, ¿no? Asegurar el triunfo. Es asegurar el triunfo. Entonces, bueno, esa es la situación, y de verdad que, bueno, es tan así que recientemente el ciudadano rector de la universidad en la que estoy prestando mi servicio, el 2 de junio, estamos en un consejo universitario y yo estaba como director de investigación y posgrado. Y entonces me dice, mira, por instrucciones del presidente, quiero que asuma la responsabilidad de vicerrector de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, ¿no? Entonces yo dije, bueno, le dije al rector, ¿no? Usted conoce mis limitaciones de salud, ¿no? O sea, yo necesito seguir haciendo el entrenamiento físico que no hacía cuando era gobernador, ¿no? Que no lo hacía, o sea, que no podía, pues. Claro. Y entonces le dije, no, yo estoy dispuesto a apoyar, pero entiéndame que yo necesito hacer mi entrenamiento físico diariamente para tratar de mantener el peso, mantener la circulación en buenas condiciones. O sea, el ejercicio que es tan natural y bueno para cualquier persona que ha tenido cualquier accidente que tenga que ver con traumatismos y esas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, a él también se lo dije, o sea, se lo dije al presidente en su momento, se lo dije al rector, y se lo digo a cualquiera que me diga, mira, para que tú te encargues de esto. Entonces, y quizás con lo que ha vivido el presidente, nos hemos sensibilizado más. Claro. Porque cualquiera puede decir, no, este no quiere, o no, es que a veces tienes que estar en las óptimas condiciones para cumplir una función que te exige toda la dedicación, porque aquí tuvimos esos 8 años totalmente dedicados para poder haber logrado esas 3 victorias que tuvimos aquí, porque aquí tuvimos la victoria de la constituyente, después tuvimos la victoria de la primera gobernación y después la segunda, o sea que tuvimos
3 victorias en 3 oportunidades. Entonces, siempre agradecido al pueblo del Táchira, siempre con el deseo de que el gobierno revolucionario vuelva a tomar el control de la gobernación y siempre dispuesto a apoyar con las limitaciones que tenemos. Y en ese apoyo podemos interpretarlo que si en un momento determinado, a pesar de las limitaciones, a pesar de las situaciones que usted ha planteado de su condición de salud, fuese requerido para volver a encabezar el Estado Táchira, ¿usted estaría como buen soldado dispuesto a asumir esa responsabilidad en un momento determinado? Bueno, fíjate, nosotros ahorita sabemos que contamos con un candidato a la gobernación y por supuesto que todo el apoyo, todo el aporte que esté de parte nuestra, de ahí que la visita en el día de hoy, lo que hemos hablado de eso, pues de apoyar, de aportar todo lo que podamos, de la gente que nos acompañó, que acompañe la candidatura del compatriota que ha sido designado, y siempre vamos a estar dispuestos a apoyar cualquier iniciativa en la que podamos servirle a la revolución bolivariana. Por supuesto que ahorita tenemos la opción de nuestro compatriota al cual apoyamos, pero cualquier situación en la que seamos llamados para prestar nuestros servicios, consciente el que nos ordena de las limitaciones que tenemos, con gusto vamos a brindar nuestro apoyo. Pues. Correcto, eso es muy importante, amigo. Usted es un programa Comunidades en Comunicación. Creo que el capitán Blasco La Cruz en este aspecto ha sido muy preciso, muy claro, muy directo. Me gustaría, capitán, para ir avanzando en la conversación, por cuestiones de tiempo, hablar acerca ahora de la elección presidencial. Se avecina, aunque usted ya ha tocado algunas partes, pero me gustaría profundizarlo, se avecina el 7 de octubre, estamos muy cerca, sabemos todo lo que la contrarrevolución ha venido haciendo, los intentos por desestabilizar el país, la situación de los Estados Unidos, como se ha atacado cruelmente el presidente Chávez al pueblo venezolano, la limitación física que lamentablemente ha marginado un poco del aspecto público a nuestro presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías, aunque como usted lo decía ya en varias oportunidades, se ha visto muy bien en las últimas apariciones, gracias a Dios, pero usted como líder de ese 4 de febrero, usted como amigo del presidente Chávez, que le ha seguido fielmente, ¿cómo ve la realidad en este momento a nivel nacional? Sí, bueno, yo siento que el pueblo está apoyando al presidente. O sea, es una situación que no es la condición que vivíamos en otros tiempos con otras elecciones que, bueno, inventaban, o sea, encuestas, ¿no? Es tan evidente el triunfo del presidente por la selección de un candidato tan malo de la oposición, que no pueden dar un mensaje, no puede dirigirse a la población para enfrentar la propuesta del señor presidente, que cada día se separan más en las encuestas, ¿no? Lo que a mí sí me llama a la alerta es que debemos estar muy pendientes porque ellos no van a aceptar esa victoria. Pues fíjate que ni siquiera han dicho que van a reconocer los resultados. Entonces, ellos fácilmente pueden intentar, y lo han hecho en otros países, intentar generar, intentaron hacer en Nicaragua, en Rusia recientemente, en las elecciones, generar disturbios de desconocimiento después de las elecciones. Yo creo que eso es lo que ellos van a estar intentando hacer. Yo siento que ahí es donde debemos concentrarnos y por supuesto todos los que estemos con el presidente Chávez, o sea, no hay excusa para no ir a votar, porque la votación debe ser tan contundente que a ellos no les quede la posibilidad de generar dudas, porque si ganamos por una diferencia como se dio en el 2006, tan importante, superior a esa, pueden intentarlo, pero no van a poder, ¿no?
pero si la diferencia, porque los compatriotas, no, eso ya ganamos, eso no hace falta, yo voy para la playa, yo voy para no sé dónde, y no votan, y es una diferencia muy mínima, ellos pueden tratar de quitarle la victoria al presidente tratando de generar disturbio. Por eso es que es tan importante participar, ir, cuidar los votos, todo el que tenga una responsabilidad electoral cumplirla, y todos los compatriotas, bueno, si te anotas en el 1x10, estar pendiente de que tus 10 compatriotas vayan, voten, y chequear que todo el mundo, porque es una batalla de Carabobo, pues una cuestión donde se está definiendo el destino de la patria. Como dice el presidente Chávez, los que quieran patria vengan conmigo, lo otro representa la subordinación a los poderes internacionales, transnacionales. Y eso es la situación que yo veo, ¿no? En relación a la posibilidad del presidente de participar, bueno, era lo que te decía, las limitaciones que yo tenía, solo que era un problema de una prótesis que a veces no me permitía dar una marcha, una caminata, me montaba en una moto, la población, Ronald, bájate de esa moto, camina con nosotros y tal, y me bajaba y me seguía doliendo, y al rato me volvía a montar, y así andaba, ¿no? Siento que la salud es una cosa que es determinante. Ve el caso, por ejemplo, en Cuba, del presidente Castro, tuvo que separarse para dedicarse a su atención en salud. La salud es determinante en cualquier líder, en cualquier persona. Debe cuidarla para poder estar en condiciones de prestar un servicio mayor. Pienso que eso lo está haciendo el presidente y de verdad que yo lo felicito por eso. Por supuesto, el respaldo de Dios ha sido fundamental, porque acuérdate del 30 de junio del año pasado, el presidente Chávez que nos habló. Bueno, eso me motivó a mí a hacer una carta como sacando de la Biblia todo lo que había aprendido y todos los versículos donde decían que todo el que ayudara al pobre, Dios lo respaldaba, o sea, como para darle aliento, ¿no? Y bueno, se la mandamos a Cuba, no la pudo recibir, quizás por la misma situación que se vivía, pero bueno, después en un acto el 23 de agosto tuvimos en el Palacio de Miraflores y tuvimos la oportunidad de leérsela, ¿no? No la conocía, porque yo le pregunté, presidente, ¿usted no recibió una carta que le mandaba? No, Ronald, yo le dije, bueno, mire, la escribí de verdad, orándole a Dios, pidiéndole a Dios por usted, y bueno, esas fueron las palabras que escribí, con mucho amor, con mucho respeto por usted, porque bueno, yo sé que usted, Dios lo tiene a usted en una consideración especial por el hecho de usted ayudar a los pobres, pues, a los que están desvalidos y a los que tienen... Entonces, bueno, ese es un respaldo que es fundamental y que yo siento que es el que determina la victoria del comandante Chávez, ¿no? Y en este tiempo de la convalecencia del presidente, bueno, se han dado unos episodios bien importantes que la oposición se ha burlado, pero que en el plano espiritual, tú que conoces de lo que voy a decir, son muy importantes, ¿no? Cuando tuvo una oración allá en su pueblo, y estaba su mamá, su papá, y él habló y dijo, Señor, dame vida para servirle a este pueblo, ¿no? O sea, es una palabra de humillación, es una palabra de reconocimiento al poder todopoderoso que es capaz de sanar cualquier cosa, de dar vida, y eso ha tenido un impacto bien importante en la gente, ¿no? Que decían, estos son unos comunistas, estos no creen en Dios, por ahí vi pintado, por ahí manipulando, ¿no? Sí. No, estos son unos comunistas, estos no creen en Dios. Son ateos. Son ateos. Entonces, fíjate, eso, a todo eso que tuvieron asustados por ahí, que decían, no podemos votar por Chávez porque es comunista. Y ya esos no van a creer en eso. Esos son una cantidad bien importante de gente que va a votar por el presidente porque ha visto pues que es un hombre creyente y que esa mentira que se vendió, que era comunista, que eran ateos, que los ateos, bueno, es una tremenda mentira. Y sobre todo el ejemplo que ha dado el presidente, el ejemplo, ¿no? Porque es luchar contra la adversidad, es luchar por la vida, es luchar como decir, Señor,
dame vida para servirle a los pobres. Y yo estoy seguro que el Señor dice, amén, que así sea, porque es que el más interesado que le sirvan a los pobres es Dios, pues. Entonces, yo siento que todo esto, aparte de el crecimiento espiritual del comandante, ¿no? Con esta prueba, ¿no? Entonces, yo siento que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? A los que aman a Dios. Y yo siento que eso que está pasando, primero lo fortalece espiritualmente, lo hace que reconozca a Dios como su Salvador, porque si yo le pido a alguien, dame vida para servir, es porque creo que Él pueda dármela, y que es mi Salvador, y que es el que me va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante porque nuestro pueblo es muy creyente y cuando le dicen que estos son ateos y tal, la gente no le gusta eso, pues. Bueno, esa es otra cosa que está a favor. Tremendamente a favor, por eso es que yo digo que no hay mal que por bien no venga, la misión Vivienda Venezuela, que en buena hora llegó, hermano. O sea, con esa lluvia, con esas cantidades de damnificados, con ese tremendo problema, pero ante un tremendo problema, una tremenda solución. Lo de amor mayor, por supuesto, los adultos mayores, los que tienen más vulnerabilidad, y ahora a toda vida Venezuela, ¿verdad? Que es uno de los problemas que sabemos que está ahí, pero mire, que si siguen por ese camino de atender el problema de la seguridad, bueno, que son una de las cosas que nos legó la Cuarta República, estamos seguros que también van a tener una respuesta bien importante, unidos todos como se presentó esa misión, ¿no? Que no es responsabilidad solo del Ejecutivo, sino todo el mundo, también el Tribunal Supremo, claro, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, todo el mundo a trabajar y jueces municipales y fiscales municipales y todo el mundo metido en el problema, pues. Entonces, yo siento y veo unas extraordinarias perspectivas de victoria para el ciudadano presidente y un respaldo de Dios tremendo, porque ha tenido una franca recuperación y un crecimiento espiritual maravilloso, del cual yo me siento feliz. Feliz porque cuando el espíritu de uno está al servicio de Dios, uno puede hacer cosas maravillosas. Ahora imagínate tú, todo ese crecimiento que ha tenido el presidente, que anteriormente a lo mejor era menor y ahora es mayor por la dificultad que ha tenido, eso va a redundar en excelentes beneficios para el pueblo, porque si era sensible, ahora es más sensible, ahora es más espiritual, ahora cree más en Dios, en el poder de Dios, ahora siente que Dios lo respaldó en su salud, y estoy seguro que todos los días de vida que Dios le dé, como Él lo ha dicho, va a ser para servirle al pueblo. Pues entonces, de verdad que ahí no me preocupa, porque siento que el plano espiritual, el plano de servicio con estas excelentes misiones, el tan pésimo candidato en el sentido de no transmitir nada, en el sentido de no poder ni siquiera dar un discurso, porque bueno, tienen otros intereses, juega a favor de la revolución bolivariana, ¿no? Y, por supuesto, de estos funcionarios que no hacen su tarea, de estos funcionarios que no dicen que sí, pero no, o sea, que sí te van a ayudar, pero no te resuelven. Yo sí siento, y siempre he planteado la idea de que la revolución necesita una inspectoría de la revolución, una inspectoría junto al pueblo, ¿no? De tal forma de que esas personas que se le da una responsabilidad no resuelven, no ayudan y peor, se corrompen, claro, puedan ser denunciadas inmediatamente, no solo sacarlos, sino ante cualquier situación que hayan cometido, que sean denunciados y sean sancionados. Y yo estoy seguro que eso va a fortalecer el proceso revolucionario. En varias oportunidades lo he planteado, en varias oportunidades lo he dicho, que se hace necesario. Cuando la guerra de independencia, lo más importante era el ejército. Y lo primero que creó la revolución independentista fue una inspectoría para velar que los soldados estuvieran bien, que estuvieran bien pagados, todo para que estuvieran en condiciones de ir a la guerra. Si aquí estamos luchando contra el imperialismo, necesitamos que
tener un ejército y un pueblo que pueda defender la revolución. Necesitamos que en las votaciones ganemos, y para asegurar eso hay que tener una buena gestión. No puede ser un individuo disfrazado y entonces lo que hace es ponernos a perder votos. O sea, el presidente crea las mejores misiones y la Mercal y la otra, pero el que está ahí con vicios, dañando la obra del presidente. Y le interrumpo para reforzar su palabra, querido capitán Blanco La Cruz. Estamos en su programa Comunidades en Comunicación. Gente que ha estado en las dependencias va al pueblo a visitarlos, va al pueblo a pedirles una ayuda y los maltratan, no los atienden, le cierran las puertas y le dicen a la gente, no, que yo lo que soy un gerente, yo no soy político, yo soy un gerente. Señor, ¿qué hace estos sinvergüenzas en estos cargos? Si es que aquí estuvo Ronald Blanco y a mí me consta que hubo gente, claro, hubo errores, como en todas partes de errores, pero aquí hubo gente consciente, gente que atendió al pueblo, y aquí hubo gente que le brindó su amor al más humilde, al desposeído. La gente sería contenta, cuando no se le daba nada era porque no se podía, pero en la inmensa mayoría de las cosas y de las partes que iba a pedir se le ayudaba, por lo menos se iba con una satisfacción, ¿no? Con una respuesta positiva, que si necesitaba salud, que si necesitaba apoyo en el deporte, que si necesitaba un mercado, que si necesitaba una solución habitacional, la vía, o sea, pero hoy día se han enriquecido colocándose una chaqueta roja, pero falsa, porque el corazón parece que es de otro color. No sé qué opina usted, ese tipo de funcionarios, así no funciona la revolución, creo que de eso que usted está hablando justamente, ¿no? Sí, bueno, fíjate, evidentemente, acuérdate que hay compatriotas, por ejemplo, nosotros apoyamos al presidente desde que nos invitó a Costa Carle por allá en el año 82. Y bueno, y lo acompañamos. Y bueno, vivimos persecuciones, vivimos situaciones bien difíciles, la cárcel, salimos de la cárcel, botados del ejército, conseguimos trabajo en la ULA, pudimos tener un trabajo, ese que nos brindó la Universidad de los Andes, y bueno, después tuvimos que cumplir funciones como gobierno, y quisimos siempre mantener las mismas banderas que levantamos el 4 de febrero. Hay compañeros nuestros del 4 de febrero que arriaron esa bandera del 4 de febrero, que se supone que estaba dando la vida. Hay personas que han llegado, bueno, porque empezaron a apoyar a Quinta República, el MBR y tal, no arriesgaron su vida para nada y no sienten el proceso revolucionario. Pero entonces tú lo ves que fácilmente pueden caer en cualquier tipo de situaciones porque la carne es débil, pues. Y entonces la gente piensa que va a estar toda la vida ahí. Eso no es verdad. Vas a estar ahí toda la vida, sí, solo si eres honesto, trabajador, mantienes las banderas del 4 de febrero, la lucha contra la corrupción, por la participación popular, dándole poder al pueblo, que el pueblo se sienta atendido. Eso, así sí lo vas a lograr. Y de esas personas hemos tenido muchísimas. Yo recuerdo, o sea, a mí me resulta a veces tan ver a este muchacho que fue del PPT, Anaro. Bueno, o sea, ver a Anaro diciendo ahora que apoya o sea, tú dices, bueno, pero ahí está, pues. O sea, cuando fuimos gobierno, bueno, estaba en las reuniones, apoyaba, como no, y tal, y eso se perdió, y bueno, inmediatamente se pasó para el otro bando, ¿no? Así hay mucha gente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y hay gente que lo que busca es interés personal, beneficio personal. Tú ves los ojos, pero no ves los corazones. Claro. Entonces, pero lamentablemente esas personas hacen daño al proceso revolucionario. Al final no van a llegar nunca a tener un liderazgo porque la gente se da cuenta. Pero los indispensables, pues, los que van a seguir moviendo, son los que se mantienen firmes, son los que tú los ves que por más que puedan, por ejemplo, yo te digo,
esta gente, bueno, ya es un gobierno agonizante, ¿no? Gobernaron 4 años. Y, bueno, pudieron haber buscado cualquier denuncia contra este servidor. O sea, tenían todos los papeles de la gobernación, porque yo no tengo espacio de entrar, pues. Bueno, pero gracias a Dios. ¿Por qué Dios te ha respaldado? Porque tú no hiciste nada indebido de lo que puedan. Yo siempre pongo como ejemplo una compatriota que yo la quiero mucho, pues, porque yo digo, bueno, Zoraida Parra, la oposición aquí no puede decir que es una mujer corrupta. Podrán decir, no sé qué podrán decir, pero no podrán decir eso. Y en estos días conversaba con alguien y me decía, oye, la compatriota Zoraida es de las mejores que pasó por la zona educativa. Yo, oye, qué bueno. Entonces eso va quedando en el pueblo. Va quedando en el pueblo, así como me dijo un compatriota, me dijo una vez, me dijo, Ronald, tú eres honesto, eres trabajador, ayudas a la gente. Lo malo es que eres evangélico. Entonces, qué bueno que eso es lo malo, ¿no? Para él. Sí. Para mí es un honor servirle a Cristo, ¿no? Entonces, pero le dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y qué bueno que usted de manera pública esté confesando eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, me dice eso y yo, bueno, para mí es un honor que él piense eso, ¿no? Que ese es lo único malo que tengo. Pero para mí, servir a Jesucristo es un gran honor y es lo más grande que yo he conocido. Y como se lo he dicho a muchas personas, pues, lo pude conocer en la cárcel, que es el sitio duro de la vida, ¿no? Y bueno, y desde ese entonces he andado de la mano de él y aprendí que no se puede robar, y aprendí que no se puede mentir, y aprendí que no se puede matar, y aprendí esos principios, y con ellos ando desde que lo conocí verdaderamente, porque antes pensaba que lo conocía, antes de la cárcel pensaba que lo conocía, no lo conocía, pues. Y desde ese entonces, bueno, y llegó la gobernación del Táchira, y bueno, gracias a Dios, pudimos estar ahí 8 años. Lo que hicimos fue servir, el dinero nos rendía para todo, porque cuando tú lo utilizas dignamente para servir, eso alcanza para todo el mundo. Hubo abundancia, entonces, porque Dios bendice al que da con alegría, ¿no? Y como nosotros damos con alegría, yo recuerdo que antes, cuando ya íbamos a entregar, el presidente me dice, Ronald, ¿y qué? O sea, algo para ayudar al pueblo del Táchira. Y yo le dije, mire, tengo una demanda como de 9.000 casas. Y estamos dando 50, 60 millones. Si usted me pudiera dar, aunque sea... Yo recuerdo que eran como 30 millardos, algo así. Y él me dio casi como la 4ª parte o la 3ª parte. Y nosotros todavía estábamos... Recuerdo que iba a ser el 7 de enero. O sea, nosotros todavía, casi el 7 de enero, todavía entregando crédito, porque nos dio ese dinero. Y empezamos a entregarle créditos a la gente y créditos a la gente. Bueno, todavía estábamos ya finalizando el gobierno y todavía teníamos dinero para seguirle entregando a la gente. O sea, cómo Dios prospera, cómo Dios da abundancia al que le sirve y al que entiende que lo ponen en el gobierno, ¿no? Entonces, Él te respalda, pero siempre y cuando tú seas fiel. Entonces, el llamado es a aquellos compañeros, como tú dices, que maltratan, que no atienden a la gente, que dicen lo que dicen después que le hemos dado esos puestos. Entonces, bueno, ellos no van a tener ese nivel de abundancia y prosperidad y de bendición que Dios da. Pero todo aquel que ayude a los que necesitan, siempre van a tener esa abundancia. Y yo la noté, yo decía, más bien peleando, mira, no puede quedar nada, hay que entregar todo, no puede ser que queden 3 casas que no podemos entregar, busquen a esa gente para entregarle los créditos, porque ya se nos estaba agotando el tiempo, ¿no? El gobierno se estaba agotando. Entonces, te digo todo eso porque de verdad que en esos 8 años
sentí el respaldo de Dios, pero Dios te respalda cuando tú eres fiel a sus principios, a sus mandamientos, a ser recto, a apoyar al que necesita, con amor verdadero, ¿no? Sí. Entonces Él siempre respalda. Entonces yo siento que todo eso está ocurriendo con el comandante, todo eso lo podemos ver en el servicio que brinda y estamos seguros de la victoria del comandante en las próximas elecciones, que ya ahorita comienza la campaña. Sí. Ya estamos en el fin de semana. Cuando este programa esté sonando, ya vamos a estar en campaña. Pues estamos grabando fin de semana. Ah, bueno, excelente. Bueno, arranca la campaña. Y en nuestra emisora arranca contigo. Ajá, bueno, y arranca la campaña y de verdad le damos gracias a Dios porque sabemos que el presidente Chávez ha sido una bendición para los pobres de esta nación, los que estuvieron excluidos, los que nunca nadie les prestó atención. Y ojalá que todos nosotros, en los cargos que estemos, seamos unos Chávez. O sea, yo estoy de vicerrector en la UNEFA, sea un Chávez ahí. Claro. Tú estás en tu radio como compatriota, un Chávez ahí. El que está porque, qué sabroso, tenemos el mejor candidato. Ajá, ¿y yo qué hago? Tenemos el que da más amor, y yo doy amor. Tenemos al que quiere más a los adultos mayores, y yo cuando los atiendo los trato como Chávez. Entonces, yo le agrego una cosa, para defender la radio, ¿no? Tenemos al que de manera pública en cadena nacional, hay que apoyar los medios comunitarios porque son el bastión de la revolución, se han jugado el pecho por este proceso, etcétera. Y entonces a nosotros, usted sabe la historia, nos quedamos en la radio, no teníamos transmisor, etcétera, etcétera. Yo digo, si eso lo hacen con uno, ¿no? ¿Cómo será entonces con los más pobres, con los más humildes, con la gente de las comunidades? Y aparece de repente una persona esa que usted menciona, eso le decía este micrófono, para mí una buena samaritana, ¿no? Nombrada en la Biblia, el buen samaritano. La voy a mencionar en este programa, Bertalena Ceballos, la presidenta del Consejo Municipal Bolivariano de San Cristóbal, ¿no? Normal como nosotros, una persona humilde, sencilla, trabajadora, luchadora, y esto no lo digo por hipocresía, sino porque la conozco hace muchos años, así como usted dice que usted aprecia a este o aquel, porque sabe el trabajo que realiza. Yo sé el trabajo que realiza esa mujer y cómo se ha entregado por este proceso, calladita la boca, y la han criticado, y la critica el uno, y la critica el otro, pero ahí está. Y ella nos ayuda, ¿no? Y ahora tenemos nuestro transmisor, tenemos mejores equipos, vamos a reinaugurar la radio en poco tiempo, estamos cambiando las cabinas, estamos haciendo cosas diferentes. ¿Precisamente para qué? Para ayudar al pueblo humilde que a diario se expresa, que todos los días llama, que participa, que tiene esa posibilidad hoy con Ronald Blanco La Cruz de escucharlo, de oír este mensaje de conciencia que usted está llevando a la gente, porque hay otros medios que no lo permiten. Estos mensajes, y así largo, de 2 horas y pico, jamás lo van a transmitir la derecha venezolana, los medios de la derecha. Entonces es eso, ¿no? Ese llamado de esa conciencia. Sí, bueno, y efectivamente nosotros, a todas esas personas, porque es que el pueblo es sabio, el pueblo sabe cuando alguien le sirve, el pueblo sabe cuando alguien le ayuda, por eso apoya al presidente Chávez, por eso la gran cantidad de llamadas que te hacen aquí en los programas, por eso a pesar de que la contrarrevolución, la derecha, este gobierno fascista te quema la emisora, se levanta de la nada así como el ave fénix y vuelve a levantarse porque se está haciendo un trabajo para crear conciencia, pues, y toda esta compatriota, las que yo nombré, son compatriotas que bueno, han batallado por muchos más años que uno, porque vienen y no se han corrompido, y esos son los que necesitamos, esos son los imprescindibles, los que luchan toda la vida y lo hacen con principios, pues entonces, de verdad que para ellos, y esos son los que necesita la revolución, por eso te insisto en esa propuesta de la Inspectoría de la Revolución, porque si queremos que el pueblo esté siempre con la revolución, nosotros tenemos que siempre trabajar para que el pueblo vea lo mejor en los funcionarios revolucionarios y no vicios, porque para vicios está la Cuarta República, pues. Para vicios está la Cuarta República, que bastante vicios que tenían. Entonces nosotros no podemos sino ser ejemplo, ser luz,
dar lo mejor que tenemos de nosotros cuando no estamos en condiciones, decir la verdad. ¿Cuántas veces no me tocó a mí al presidente cuando me decía algunas cosas, decirle la verdad? Pues decirle, Ronald, ¿con cuánto vamos a ganar? Bueno, presidente, mire, aquí sí ganamos unos poquitos votos, pero ganamos, es ganancia, pues, o sea, de verdad que aquí la cosa es fuerte. Mira, Ronald, que cualquier actividad que me preguntaba, pues siempre uno le decía la verdad, siempre, entonces siento que eso, el poder de la integridad debe ser el primer bastión de todo revolucionario, pues, o sea, que no tengan que cuestionarte nada, sino que tu vida sea tu ejemplo, pues lo que cotidianamente tú vives, y de esa manera el pueblo se acostumbrará también a ser revolucionario y honesto. Eso es lo que tenemos que buscar, tú desde la radio, cada quien desde su función de trabajo. Y de verdad que yo veo unas expectativas maravillosas para la revolución bolivariana, y estoy convencido que el próximo gobernador del estado Táchira va a ser un revolucionario. Es que lo siento en mi corazón, pues así como sentí la derrota en este momento, después de ver a esa gente ahí, de verlos a ustedes, las mismas emisoras batallando, y aquí estamos con toda esa dificultad, siento que hay una oportunidad bien importante para que la revolución vuelva y se consolide. Eso responde a una pregunta que estaba pendiente por respuesta, que valió la pena entonces el trabajo que se hizo durante 8 años. Por supuesto, porque la gente compara. La gente compara, el que tenía su casita, el que se le dio su subsidio, el que no se le cobraba intereses, el que podía hablar contigo, el que se iba para la residencia, que comía en la residencia, que tenía una sala de rehabilitación, que podía ver al médico cubano, que podía usar. Esa residencia no entraba nadie, yo me imagino que... Bueno, entonces siento que el gobierno al servicio del pueblo es el socialismo. Y es lo que pregona nuestro comandante Hugo Chávez, y es lo que le conviene a nuestra nación. Pues entonces, de verdad que bien contento pues por esta oportunidad, dándole un saludo bolivariano y revolucionario al pueblo del Táchira, llamando al pueblo bolivariano a la unidad y a votar por el candidato de la unidad, por el candidato que nos asegure la victoria, el candidato del partido, del PSUV, y para de esa forma tener la victoria que tanto están ayunando todos esos compatriotas que vimos hoy, todos esos compatriotas que se acercaron, que mira Ronald, y bueno, por ellos y por los que más necesitan, es que debemos ganar las elecciones a la gobernación del estado. Ya te hablé de las presidenciales, sí. Y a la gobernación del estado, y por supuesto de ahí en adelante se abre el camino para las alcaldías, y por supuesto el poder popular, el fortalecimiento del poder popular. A reafirmar el 7 de octubre entonces el presidente Chávez, a reafirmar al pueblo en este proceso de la revolución. Capitán Ronald Blanco La Cruz, su despedida para el programa Comunidades en Comunicación de 94.9 FM aquí en San Cristóbal, estado Táchira, de verdad, donde usted es muy querido, muy apreciado por ese gran trabajo, y donde de manera constante, mis oyentes lo saben, andamos siempre nombrándolo como ese ejemplo que usted nos dio al frente de la gobernación. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Alexander, felicitarte por toda esa batalla que has dado en estos 4 años, que ha sido como un desierto, ¿no? Duro. Felicitarte porque has estado ahí, con tu voz, dándole voz a los que no tienen voz, y diciéndote que es bien importante siempre mantenerse firme, ¿no? Y por otra parte, bueno, saludar al pueblo del Táchira, desearle lo mejor, que me sentí muy feliz en esta visita que realizamos como miembro de las autoridades del Consejo Rectoral de la UNEFA, trabajando ahí fuerte para ayudar a la revolución desde esa trinchera que me toca, y siempre dispuesto a dar lo mejor por el pueblo de Venezuela, por el pueblo del Táchira, siempre dispuesto a dar lo mejor
por la revolución bolivariana. Y bueno, y mientras Dios nos dé vida, servirle a este pueblo con pasión y con cariño, porque bueno, es lo que aprendimos del comandante Hugo Chávez, es lo que nos ha enseñado el comandante Hugo Chávez, y de verdad gracias por esta maravillosa oportunidad de dirigirnos al pueblo del Táchira, que bueno, que te oye todos los días, que te escucha la emisora y por supuesto que conoces de todo lo que te han tratado de sacarte del camino, pero tú sabes que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el que está ahí siempre va a tener la provisión para lo que necesita. Entonces, gracias Alexander, y que bueno, de verdad, bendiciones para tu familia, para la emisora, y que todos esos planes que tú estás soñando que se lleven adelante, se puedan consolidar la radio, se puedan consolidar todos esos proyectos, porque bueno, sabemos que has luchado toda la vida ahí y te deseamos lo mejor de corazón. Muchas gracias al capitán Ronald Blanco La Cruz, amigos de oyentes de Comunidades en Comunicación. Ha sido el capitán Ronald Blanco La Cruz, por supuesto, en este programa especial para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Les invitamos para mañana, si Dios lo permite, cuando continuaremos en su espacio Comunidades en Comunicación. Nos despedimos recordándoles, como siempre, que el que busca y ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que Dios les bendiga. Chao. De esta manera concluimos Comunidades en Comunicación, el programa comunitario más premiado de la radio tachirense, con Alexander Durán.